Veremos en esta ocasión la segunda parte de el estudio Un banquete de bodas y estamos en Juan capítulo 2 versículos 1 al 12. Veamos en nuestra historia de Juan en este capítulo y vamos a ir al punto número 3 cuando encontramos a Jesús y María y la letra A dice María viene a Jesús. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Esto lo leemos en Juan capítulo 2, versículo 3. Cuando se acabó el vino, María fue a Jesús y le dijo esta expresión, no tienen vino. Esto plantea muchas preguntas. ¿Por qué se involucró María en esta situación? ¿Tenía ella alguna responsabilidad clara en la boda? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué esperaba de él? ¿Esperaba un milagro? Aunque Jesús, de hecho, no leemos en la Escritura que haya hecho antes un milagro. Jesús ya había sido bautizado por Juan, por supuesto, y había sido llamado el Cordero de Dios. Había comenzado a reunir sus discípulos y estaba a punto de iniciar su ministerio. El texto no indica que María le pidiera algo directamente a Jesús. Solamente le informó, es decir, le dio la información, no hay vino, se acabó el vino. Y al parecer su comentario podía ser innecesario, ¿no? A lo mejor porque ya para este tiempo el chisme, la noticia se había corrido en toda la boda que el vino se había acabado. Era un gran problema, era un escándalo en esta boda. Y quizás la razón más fuerte por la cual María fue a Jesús porque simplemente actuó como solía hacerlo antes. Recordemos, Jesús había estado pues 30 años en el hogar de María con ella y no sabemos con cuántos años con su padre adoptivo José y con sus hermanos y de su demás familia. José, el padre adoptivo de hecho de Jesús, ya no aparece en la escena acá. Probablemente había muerto, muchos están de acuerdo en eso. Entonces María era una viuda, había aprendido a acudir a Jesús como cabeza del hogar. Él era su hijo mayor. Él resolvía los problemas. Él sabía qué hacer. Él nunca se equivocaba. Ella acudió a Jesús porque siempre lo había hecho. Aquí hay una lección valiosa sobre a quién acudir en momentos de necesidad. Veamos aquí y vemos aquí a una madre acudiendo quien había sido su proveedor por muchos años, el que resolvía cualquier situación. Entonces quiero que comprendamos bien el lado de la Virgen María. Ahora veamos, ¿no? Una madre que llega a su hijo como lo había hecho antes, ante cualquier situación difícil por 30 años. Pero ahora veamos entonces en el punto B, la respuesta de Jesús a María. Y leemos esto en Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Wow, la respuesta de Jesús parece dura en nuestra cultura. Pero no lo hace, comprendamos esto, no lo hace un tono áspero, ni quizás en la forma como se oye cuando yo lo leo. Ya no le llama madre. La frase que encontramos en el texto, en el original prácticamente quiere decir esto. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Literalmente ¿qué para ti y para mí? ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? O sea, ¿qué hay? ¿Qué es esto de que no hay vino? Jesús en este momento está redefiniendo su relación con la que fue su madre terrenal María. Está estableciendo una separación. No está ofendiendo en ningún momento por la expresión que usa, sino que está estableciendo una separación de hijo terrenal al Mesías, al Hijo de Dios. Ya no se conocerá como el Hijo de María y José, sino como el Hijo de Dios, o como Juan lo declara, el unigénito de Dios.
Está saliendo de una relación entonces de hijo terrenal de María a Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Está saliendo de su rol de hijo terrenal y asumiendo el papel, el rol de hijo de Dios. No está subordinado a su madre, ahora sirve directamente a Dios. Esta frase que encontramos cuando Jesús le llama mujer, también la encontramos varias veces en la Escritura. Y en la cruz específicamente, cuando Jesús y cuando entrega a lo que nosotros conocemos como la madre de Jesús o la Virgen María, la entrega al cuidado de uno de sus discípulos, de Juan. Y esto lo leemos en Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos un cuidado especial de Jesús por la que había sido su madre durante esta tierra. Él ya no estaría acá en el mundo. Ya no estaría con ella para resolver sus situaciones y ser el proveedor como lo vimos antes. Su relación ha cambiado y ahora la está entregando al cuidado de uno de sus discípulos, al más joven de hecho. Ahora Jesús está completamente comprometido con la voluntad del Padre Celestial. Jesús siempre ha hecho la voluntad del Padre y lo comunica claramente en todo este evangelio. Quizás María hubiera estado muy feliz, como muchas madres lo serían, si su hijo estuviera toda la vida con ellas en casa, resolviendo todas las situaciones que se presenten. Serían muy felices, pero leemos a Jesús diciendo: bueno, la hora aún no ha llegado. Aún no es el momento, la manifestación plena como Mesías. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Estamos permitiendo que otros sigan el llamado de Dios en sus vidas? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos adultos obedecen al llamado de Dios y han ordenado sus relaciones terrenales para obedecer a Dios primero y no la voluntad de la madre o el padre o la familia? Veamos otra cosa muy importante en el punto C: la veneración a la Virgen María. Esto se conoce con un término, y un término muy extraño, quizás algunos nunca lo habían escuchado, que es la mariolatría, que es la veneración excesiva o adoración de la Virgen María, la Madre de Jesús, que algunos consideran que va más allá de la veneración legítima y se acerca a la oración que solo se le debe dar a Dios. Quiero dejar bien en claro en este punto, en que nosotros los creyentes, conocidos como evangélicos o cristianos, tenemos que tener un alto respeto por el nombre, la persona de María. Y jamás debemos de hacer chistes o jamás debemos de burlarnos de las creencias de otros o aún de la misma persona de María. Pero dejando eso a un lado, este es el pasaje que es usado por la Iglesia Católica Romana y la mayoría de iglesias ortodoxas históricas antiguas para elevar a la persona de María como mediadora, es decir, alguien que puede llevar las oraciones o necesidades nuestras a Jesús y Jesús las transmite al Padre. ¿Se dan cuenta cómo funciona eso? Yo oro a María y María la lleva a Jesús y Jesús la lleva al Padre, quien resuelve las situaciones. ¿Es esto así? Porque algunos aseguran que debemos ir a María, porque Jesús, dicen, no le negaría nada a su madre. Pero se olvidan que Jesús reprendió a María gentilmente, suavemente, no ásperamente, no ofensivamente.
Le reprendió cuando ella vino a darle esta información, ni siquiera a pedirle que hiciera el milagro, simplemente dio la información. Jesús nunca, vamos a decir, Jesús nunca predicó, motivó, animó una veneración a su madre. Todo lo contrario, nos dejó muy claro que su obra, claro, fue muy grande, que fue servir como instrumento escogido por parte del Padre, como madre terrenal para Jesús. Eso lo sabemos y lo apreciamos y lo recordamos cada Navidad. Pero esta obra ya había terminado. Y que ahora esto era una nueva etapa en la vida. Era la manifestación de Jesús como Hijo de Dios. Y yo sé que esto es algo que cuesta comprenderlo. Pero desde la edad de los 12 años Jesús, en ese tiempo leemos ahí que José estaba vivo todavía. Porque Jesús le dice a sus padres, recuerdan cuando Jesús fue olvidado en el templo y José y María regresan a Jerusalén a buscarlo. No sé cómo sucedió eso en medio de tanta gente. Pensaron que él venía ahí, pero no venía. Y leemos esto en Lucas 2:49, cuando encuentran a Jesús, no lo encuentran. Y Jesús les dice, bueno, los padres dicen, ¿dónde estabas? ¿Qué sucede aquí, no? Y Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe en los negocios de mi Padre? Ya ha iniciado su ministerio, ¿no? Mientras él enseñaba también, además de ese pasaje que leímos de Lucas 2:49, cuando él deja bien en claro esa división que hay entre su familia terrenal y su familia espiritual y su misión en este mundo. Ahora, ya ha iniciado su ministerio, mientras él enseñaba, alguien dice una expresión que es muy similar, no voy a decir que es idéntica, pero muy similar a lo que aparece en el rosario, en la parte del Ave María, cuando dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Pusieron atención a esa parte del Ave María? Ahora leamos el texto de Lucas 11:27. Este es muy interesante, ¿eh? Mira lo que dice Lucas 11:27. Mientras Jesús decía esto, Jesús estaba predicando a la multitud, pero una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, y estas son las palabras que esta mujer grita y que en medio de todo el bullicio de la multitud se escucha diciendo esto, dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Ahora, mi punto aquí al leer cómo Jesús responde ante esta alabanza, que está dirigida no a él. ¿Se dan cuenta? Esta alabanza que esta mujer dirige no está dirigida a él, sino que directamente a su madre. Quizás nunca la había conocido, esta mujer que dice esto acerca de la madre de Jesús, pero es una alabanza directamente dirigida, y este es mi punto, es una alabanza dirigida a la madre de Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, queridos oyentes, veamos cómo responde Jesús. Jesús va directamente en contra del pensamiento religioso tradicional de la iglesia tradicional. Y esto no lo digo yo. Veamos Lucas 11:28. Jesús respondió, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Jesús responde diciendo, no, mira, está bien. Dichosos más bien los que escuchan la palabra y la ponen por obra. No es que Jesús no amara a María. Es que Él ahora ha pasado a cosas mucho más altas en la esfera espiritual. Y ella en este punto no tenía nada que ver con esta esfera espiritual ni con su ministerio. ¿Por qué decimos esto? Porque María no estaba involucrada
en su ministerio. Es más, hay otras mujeres que no eran parte de la familia de Jesús, pero que sí eran creyentes. María y sus otros hijos estaban mirando de afuera lo que sucedía con Jesús, el Hijo de Dios. Leemos esto, y esto no es invento mío. Marcos 3:31 al 35. Otro pasaje que habla acerca de esa relación de María y su familia con Jesús y su ministerio. Marcos 3:31, 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Es decir, envían un mensaje a Jesús, porque no pueden entrar, dice el 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. En este texto, en el 34, en otros textos como Mateo 12, 46, 50, Marcos 3, 31 al 35 y Lucas 8, 19, 21. Esto que estoy leyendo se repite, ¿se dan cuenta? En estos otros pasajes. ¿Ok? En otros pasajes dice, los que estaban sentados alrededor de él eran sus discípulos. Y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en el pasaje que leímos de Juan capítulo 2, leemos claramente que María se retira de la escena de las bodas y deja que Jesús ocupe el lugar que le corresponde. Y aquí, en Marcos 3:31, la vemos nuevamente queriéndose acercar al que ella, claro, naturalmente veía como su hijo. Pero Jesús establece acá una división bien grande en lo que es esa relación familiar ha terminado. Y es el inicio o lo que sería el ministerio de Jesús de anunciar su evangelio, el reino de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros a toda esta enseñanza de ir y pedir a la Virgen María? ¿Por qué no dejamos? Esto es bien importante. ¿Por qué no dejamos que María conteste a esta enseñanza, a este dogma que nos enseña o que se nos enseñó que podíamos ir a la Virgen para pedir, que necesitamos más bien ir a la Virgen primero para pedir algo al Padre, para que asimismo Jesús lo lleve al Padre? Veamos el mejor consejo de la Virgen María que hoy podemos tener y que se registra en la Biblia. No es un invento mío, no es una revelación nueva, está en Juan 2:5. Y dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Mis queridos hermanos, ¿por qué no obedecemos el consejo de la Virgen María entonces? O si no, ¿por qué no dejamos que Jesús mismo nos enseñe sobre a quién debemos de ir en oración y cómo debemos de hacerlo? Veamos el mandamiento de Jesús en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Piensa esto. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es su mandamiento? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús ya no le enseña a los discípulos a que oren el Padre nuestro, sino que dicen, ¿cómo ir al Padre? Es a través de mí. Puedes leer todo el capítulo 14 de Juan y todavía vas a tener una enseñanza mucho mayor que la que yo en este momento te estoy dando. Veamos algunas preguntas que podemos aprender de esto.
¿Qué nos enseña este pasaje sobre a quién acudir en nuestras necesidades? ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros? Sobre a quién debemos de ir cuando tenemos una situación difícil. ¿Por qué no obedecemos mejor la palabra de Dios? Claramente dice la palabra, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único. Y Jesús lo dice claramente aquí. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Debemos de aprender lo que la Escritura dice, mis queridos hermanos. Y no debemos de aceptar ciegamente lo que otros nos enseñan sin ninguna base de la palabra de Dios. Y esto debemos de enseñarlo con mucho amor. Enseñar a nuestro pueblo que no tengamos miedo venir al Padre en oración, pero a través de Jesús, porque Él es el único camino. Él lo dijo, yo soy la verdad, la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hemos llegado al punto número 4 en nuestro estudio bíblico. El texto que tenemos es Juan 2, 6 al 11. Dice, en ese lugar habían 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha en vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora llegamos aquí a la parte quizás central de este pasaje, que es el milagro. ¿En qué consiste el milagro? Bueno, en que el agua se convierte en vino. Habían 6 tinajas de piedra. Eran unas tinajas pesadas de una sola pieza, es decir, labradas en una piedra, que podían contener todas juntas unos 90 galones en total. Ahora Jesús manda a llenarlas completamente. En griego dice que debería estar tal como el texto de la Reina Valera contemporánea dice, llenas hasta arriba. Así que esto evita sospechas de que se había añadido vino a escondidas o otro tipo de conjeturas o pensamientos de que en realidad el milagro no se dio convertir el agua en vino real, vino fermentado. Los sirvientes obedecen, aunque no sabemos exactamente quiénes eran estos sirvientes, pero obedecen simplemente. Recuerdan el consejo que María les da cuando dice, hagan exactamente tal como Él les diga, ¿no? Jesús les dice que saquen el agua o el vino de las tinajas y lo lleven al maestro de la fiesta. Esto debió causar cierta preocupación entre los sirvientes, pero no dijeron nada. ¿Qué diría el encargado de recibir el agua? Es decir, el maestresala o el catador, como usa esta versión, ¿no? En algún punto del proceso, en el camino, quizás en el momento que Jesús ordena que se llenen las tinajas de agua, el agua se convierte en vino. Ahora el maestro o maestresala o el catador no sabía su origen. Solo los sirvientes sabían lo que había sucedido antes. Llama al novio y lo felicita por haber guardado el mejor vino para el final.
El novio o el esposo, como dice aquí el texto, ¿no? Tampoco sabía, pienso que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando el maestresala o el catador, pero lo interesante es de que simplemente no hay más en el diálogo y se acepta el milagro como tal, ¿no? Ahora, los sirvientes sí lo sabían. Probablemente ellos contaron lo sucedido a los discípulos o los discípulos mismos estaban tan cerca de Jesús que vieron este milagro suceder de esa manera. Ahora veamos el propósito del milagro, porque aquí en este texto encontramos el propósito del milagro. ¿Por qué se hizo? Esto es bien importante cada vez que alguien nos cuenta un milagro o escuchamos de un milagro o vemos los milagros en la palabra de Dios. Siempre hay un propósito y aquí vamos a despejar la basura del trigo, ¿no? Aquí vamos a encontrar el propósito del milagro. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús tiene un grupo de hombres que lo acompañan en ese momento, que lo van a seguir, que van a estar con él. Piensen por un momento, van a dejar todo de lado, su familia, sus negocios, y van a seguir a este nuevo maestro que no saben exactamente hasta dónde los va a llevar, qué va a suceder día a día. Y Jesús viene y asegura una fidelidad de ellos, un tiempo con ellos, mientras están en ese aprendizaje del discipulado, esos 3 años y medio que pasarán con él. Jesús, ahora vemos acá, no dice nada, no toca nada, no hace algún gesto alguno como un show. El milagro simplemente ocurre por su voluntad divina. Entendemos claramente que Dios estaba actuando acá. Jesús estaba revelando su gloria. No solo era para salvar al novio, vamos a decir, del escándalo, de la vergüenza, de no proveer lo suficiente para su fiesta de bodas. Ya que sabemos que esto, imaginamos que ya se hubiera, la noticia que no había venido, se sabía y la preocupación era muy grande en él. Así que el milagro era una señal no para los novios, no para la familia del novio, sino exactamente para que la fe de los discípulos fuera afirmada y creyeran en él. Quisiera hacer unas preguntas acá. ¿Por qué crees que el milagro fue conocido solo por unos pocos en ese momento? Quizás la demás gente no se dio por entendido del milagro. A veces Dios va a hacer un milagro en medio nuestro y no va a ser toda la gente que se va a dar cuenta de esto. Cuando Dios opera milagros en medio de las situaciones difíciles que vivimos, a veces no todos se dan cuenta. Pero nosotros somos testigos de la obra milagrosa de Dios. ¿Cómo has visto a Dios en estos últimos días obrar milagros en tu vida cotidiana? ¿Lo has visto? O todavía quizás a lo mejor estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida. Y de eso se trata la vida cristiana, de experimentar situaciones difíciles, pasar situaciones grandes, difíciles de no poder resolver nosotros mismos, pero teniendo la esperanza que Jesús, que Dios está con nosotros. Vamos a concluir este estudio. Jesús no hizo este milagro para impresionar, sino para fortalecer la fe de sus discípulos. Las tinajas del judaísmo estaban vacías, la religión estaba vacía. El vino nuevo del reino de Dios hasta ahora está disponible en el nuevo pacto. Este nuevo pacto es anunciado, lo vimos antes, en la última cena del Señor con sus discípulos. Mateo 22:20 dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. El primer milagro se realiza en unas bodas.
es decir, el inicio del ministerio de su evangelio al mundo es en unas bodas. Y el final de la era del nuevo pacto se cierra, es sellada también en unas bodas. Esto nos habla de la esperanza futura. Esta historia que encontramos en Juan capítulo 2 anticipa, anuncia, nos dice de esa gran boda que sucederá no en este poblado pequeño nuevamente en Caná de Galilea, sino en la eternidad, en el cielo mismo. Apocalipsis 19, 6 al 8 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Puedes ver esto? Cómo las bodas de Caná, el inicio del ministerio milagroso de Jesús, nos lleva no a esa culminación en Caná de Galilea, ese final de la historia feliz de una boda, sino al final de la eternidad, donde Jesús celebra su unión con la iglesia de una manera visible y permanente en las bodas del Cordero. A esa celebración, todos los que creemos, los que hemos confiado en el Señor, los que el Señor ha llamado y hemos rendido nuestra vida, estamos invitados. Te pregunto, ¿dónde necesitas ver la gloria de Jesús manifestada hoy en tu vida? ¿Estás preparado para la boda del Cordero? ¿Vivimos cada día como discípulos de Cristo, invitados al banquete del reino de los cielos? ¿Vivimos cada día como discípulos invitados al banquete del reino de Dios? Jesús nos invita a ser sus discípulos y vivir nuestras vidas con Él. Y su promesa es que un día nos sentaremos con Él en otra fiesta de bodas, no en Caná de Galilea, sino en la fiesta de las bodas del Cordero. Ahí celebraremos para siempre y el vino celestial nunca se terminará. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.